aquí del Hospital CIMA. Ignacio Antillón Valenzuela, jefe de servicios de imaginología de CIMA, y está también Ramón Francisco Sánchez, médico especialista en medicina interna del CIMA. Nos vienen a hablar de CIMA Prevent. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Buenos mucho días. gusto. Buenos días. ¿Qué es y cómo funciona CIMA Bueno, Prevent? CIMA Prevent es un programa en el que a través de un estudio de resonancia magnética de todo el cuerpo se busca encontrar hallazgos incidentales de alguna enfermedad antes de que una manifestación sintomática, ¿no? A lo mejor tiene pequeños síntomas muy leves que obviamente en el escenario de una evaluación a través de un equipo de imagenología, un equipo muy completo, se da un dictamen final y se pasa a un servicio clínico para una correlación clínico-imagenológica y poder orientar mejor al paciente al respecto de los hallazgos, ¿no? Priscila. ¿Cómo funciona este equipo de resonancia magnética? Porque existen muchos aparatos para este tipo de estudios, pero ¿cuál es la diferencia de lo que destaca? Bueno, el equipo de resonancia magnética tiene una forma de operar muy compleja, pero si lo podemos resumir básicamente metemos al paciente a un campo magnético y a base de una serie de antenas, o así les llamamos, antenas son los aditamentos que se le ponen en el cuerpo de la zona que queremos explorar, emite ondas de radiofrecuencia, y eso nos permite encontrar señales del cuerpo que son analizadas por una computadora muy sofisticada. Es un proceso muy complejo, pero lo que permite obtener imágenes muy precisas de la anatomía del cuerpo, ¿no? Y esto, la gran ventaja es que ahora con estos nuevos equipos, los más sofisticados, como el que tenemos en el Hospital CIMA, los estudios ahora se hacen con una velocidad mucho mayor que los primeros equipos, y entonces esto permite poder someter a los pacientes a una exploración no solamente de manera sectorial, sino de todo el cuerpo, hacer una especie de rastreo. Y eso es ahora lo que permite hacer un rastreo general del cuerpo a manera de check-up. ¿Por qué usar esta resonancia magnética? Esa es una buena pregunta, porque es cierto, hay equipos que ya pueden explorar todo el cuerpo de otra manera, pero la ventaja que tiene la resonancia magnética, ahora que podemos hacerla con menos tiempo, es que no usa radiación. La desventaja de la tomografía, por ejemplo, que también se obtienen imágenes muy precisas del interior del cuerpo, de la anatomía, de los órganos, tiene la gran desventaja de que, primero, se necesitaba utilizar un medio de contraste, y segundo, utiliza radiación iónica. Y eso no podemos someter a un paciente sano o probablemente sano a una exploración de radiación de todo el cuerpo, porque eso no es conveniente, ¿no? No es que no se pueda usar una tomografía para hacer un estudio, pero si vamos a radiar al paciente tiene que ser por un motivo muy específico y en la búsqueda de algo muy concreto que ya sospechamos. Este caso no, este caso es para hacer una especie de screening, como le llaman los americanos, algo así como se hace en la mamografía, ¿no? O otros métodos, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la resonancia magnética, que no produce radiación, no produce daño al cuerpo. ¿Quiénes se considera pacientes de alto riesgo y candidatos ideales a este estudio? Bueno, para ser sometidos en la resonancia magnética, pacientes de alto riesgo, en el esquema de este programa de CIMA Prevent, de chequeo, ningún paciente tiene contraindicación. Solamente los pacientes que tienen marcapasos o que tienen algún aditamento metálico dentro de su cuerpo, esos son excluidos. Los detectamos antes, después de hacerles un interrogatorio, y esos no pueden entrar a la resonancia. Pero afuera de eso, la gran mayoría de los pacientes pueden hacerse una resonancia sin ningún problema. ¿Qué tipo de hallazgos son los más frecuentes que encuentran en este tipo de estudios? Aquí fíjate que los hallazgos más frecuentes son problemas articulares, artrosis, artritis, pero una gran parte también son problemas cerebrales, por ejemplo, atrofias, por ejemplo, en ciertas partes del cerebro para detectar tempranamente demencias, Alzheimer, tumores y esos cánceres que pueden, obviamente, deteriorar el estado de una persona si se identifican de forma temprana. Obviamente, la canalización temprana con el médico oncólogo, el oncólogo cirujano,
obviamente para curar en una etapa temprana. Es muy diferente tratar a alguien que tiene un cáncer en una etapa, pues, por así decirlo, encapsulado, a alguien que ya está diseminado, ¿no? Que ya está dando síntomas. Eso es parte de la estrategia de prevención que se ha aplicado en muchos hospitales en Estados Unidos y que tiene las ventajas que ya comentó el doctor Antillón en relación a no radiación, en general todos son candidatos, y que después de un análisis pues exhaustivo por el equipo de radiología, que es un equipo con muchísima experiencia, ya posteriormente pues ese dictamen se puede presentar al interesado, discutir los hallazgos obviamente para pues llegar al mejor consenso y canalizar sus dudas, resolverlas, y obviamente si hay algún hallazgo importante en relación a algún problema inclusive quirúrgico que pueda ser fatal para la vida posterior, pues hacer una atención temprana. Pues estamos hablando de tecnología en prevención, ¿no? Todo esto. Exactamente. Esto es una tecnología en prevención. Exactamente. La verdad es que el concepto de prevención y en general la medicina está cambiando y está cambiando a ritmos acelerados. Creo que como todos, Como como todo. todo, ¿no? Increíble. La tecnología está impactando cada vez más. Y entonces estos conceptos de hacer chequeos basados en métodos de imagen, en tecnología, pues son muy novedosos y eso es lo que estamos queriendo hacer. No quiere decir que sustituyan a un paciente que se tiene que hacer un chequeo médico, pero sí lo complementan muy bien. Algo que no sucedía antes. Y les voy a poner un ejemplo. Probablemente alguien podía estar haciéndose su chequeo anual periódicamente de manera muy escrupulosa y disciplinada, pero a lo mejor tenía un aneurisma en el cerebro que no fue detectado porque no lo puedes detectar de otra manera. Esto permite detectar un pequeño aneurisma. Ya qué hacer con el aneurisma que te detectan, porque no se ha complicado todavía, pero que es una pequeña bombita de tiempo, bueno, ya es discutir con el paciente qué hacer, no hacer nada, porque un aneurisma puede estar ahí y nunca pasar nada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, o un pequeño tumor renal que está silente ahí, que no dice nada, y no es manera de detectarlo. No te va a dar un síntoma que No. te invite a ir al doctor a checarte. Exactamente, y tus chequeos no te lo van a enseñar, los de chequeos tradicionales. Ahora de esta manera, este tipo de lesiones o eventos los puedes detectar. Pero no sustituye, por ejemplo, una paciente que se somete a este chequeo, no la exenta de seguirse haciendo sus mamografías, porque hay no todo lo podemos ver con este estudio. No puedes decir, voy a ir y ya ahorita ya me voy a dejar de hacer mis análisis anuales. Sí, no, eso es muy importante recalcarlo. Okay. Este estudio no sustituye otros tipos de chequeo porque no todo lo podemos ver. Eso es muy importante que la gente lo entienda. No es un asunto de meterte a una máquina y tú sales al final, sales por el túnel con un resultado completo. No es así. Por ejemplo, hay algunas cosas que no podemos ver con este estudio. Como ejemplo. Por ejemplo, el cáncer de colon incipiente, que es una preocupación importante y la gente tiene que entender que con este estudio no lo podemos ver y el paciente tiene que seguirse haciendo sus colonoscopías. Lo recomendable es hacerse colonoscopías cada 5 años, mínimo. Un cáncer de próstata, por ejemplo, podemos ver si la próstata crece, pero hay cáncer de próstata que los incipientes no tienen una manifestación anatómica todavía. Y entonces hay que seguirse haciendo sus antígenos prostáticos, igual la mamografía. El score de calcio para el corazón, hay que seguirlo haciendo porque eso no se puede ver con este estudio. Podemos ver muchas cosas que no veíamos antes, pero hay otras cosas que seguimos sin verlas. Pues muy interesante, doctor. ¿Algo más que desees agregar que no les hayamos preguntado? Es una muy buena complementación para un screening diagnóstico. Obviamente hay que continuar con los chequeos, pero creo que es una herramienta más dentro de un abanico de estudios preventivos que se pueden pedir y que ya están pues a la solicitud de la población en Sonora. Gracias y buenos días. Toda la información, pues el que quiera llevar a cabo estos estudios en CIMA Prevent, ¿no? Exacto. En CIMA, Exactamente. en el CIMA. CIMA Y directamente durante la entrevista estuvimos con las redes sociales. Gracias y buenos días. Gracias a Buenos ti, días. Luis. La tecnología.